y Marco Antonio. Bueno, lo que estaba diciendo al principio es que el 17 salimos, Jessica. Ajá, sí, nada más es esta El semana y 17 la de otra. diciembre es esta semana y la otra, ¿sí? Y regresamos el día 10 de enero, y ahí tenemos 2 semanas y ya tenemos que calificar, ¿no? ¿Es así? Así es. Ok, bueno, entonces eso lo vamos a poner en el chat para que lo tengan y vamos a dejar todavía un par de tareillas, y bueno, después hablamos de eso. Bueno, lo que quería hacer era hablarles un poco de lo que habíamos dicho de los patrones, del lenguaje de patrones que había, que les había comentado, ¿no? De hecho, eso fue lo que trabajé en 4 años ahora en el doctorado. No un lenguaje de patrones nada más para ajedrez, sino otras cosas, pero una de las cosas importantes fue esa. Y entonces, bueno, eh, déjenme decirles que cuando se juega el ajedrez, las configuraciones de las piezas, o sea, dónde están las piezas en el tablero, se repiten, muchas veces se repiten. En diferentes partidas se repiten ciertas situaciones. Y esas posiciones, estas repeticiones son elementos comunes, a lo cual nosotros llamamos patrones. Eh, estos elementos aparecen frecuentemente en posiciones que parecen diferentes, ¿no? Que nos parecen diferentes en términos así visuales, pero si analizas la posición, muestra que estos elementos existen y se repiten. Y por eso quizás podemos jugar al ajedrez, porque ciertos elementos se repiten y sabemos cómo actuar. Miren, para que se den una idea, los protocolos de transmisión de datos, por ejemplo, pues es un patrón, se establece un patrón de comunicación, ¿no? Donde se manda una cadena de caracteres y esos dicen, me están mandando información, o para recibir y yo hacer el acknowledge de que ya se recibieron los datos, mando una serie de bits diciendo, sí, todo está bien. Y esos protocolos finalmente son patrones de información que van y vienen. Eso en el mundo del cómputo, pero también en el mundo real, en el mundo cotidiano, tenemos patrones que usamos continuamente. Por ejemplo, lo que hacemos es, damos los buenos días, saludamos, ¿no? Si yo me levanto de malas todos los días y echo pestes, pues no es lo más agradable, no es el patrón más agradable como para pensar que la gente va a estar muy contenta como actúo, ¿no? Y entonces, igual, les cuento otra historia. Una vez, mi mujer quería hacer un cambio de teléfono, de chip, o no sé qué. El caso es que le pedían una credencial en Telcel y no la traía. Y entonces pero traía su licencia, pero no se la querían aceptar. Y yo pues monté en cólera y les dije que era imposible, que no es posible, que la licencia se saca en la policía, que es la autoridad, que qué les pasa, no sé qué. Pues no había manera. Y Pilar decía, no, déjame hablar a mí. Y entonces, ay, écheme la mano y no sé qué. Bueno, al final le dieron chance y le hicieron lo que tenía que hacer, si no hubiéramos tenido que regresar. Pero el protocolo de molestarse, de enojarse, de ese patrón de comportamiento no me sirvió, no funcionaba. Funcionaba más una actitud más buena onda, más écheme la mano, no se agacho, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hacen que la vida sea más rutinaria en cierto sentido, pero por otro lado que sea más accesible, ¿sí? Las reglas comunitarias, los patrones que usamos para comportarnos, ¿sí? Parten de la idea de que así es más fácil la convivencia, ¿no? Por eso por eso está mal, por eso uno no ve a la gente en la calle, bueno, a menos que haya manifestación, pero no ve a la gente rompiendo monumentos o pintando bardas nomás porque sí, en fin, en muchos casos ocurre, ¿no? Pero el asunto es que en general uno no se la pasa rompiendo vidrios en las calles, ¿no? Te van a detener porque es algo que está fuera de los patrones convencionales de comportamiento. Bueno, en el ajedrez pasa lo mismo. Hay una serie de patrones que indican cómo comportarnos en ciertas situaciones. Ya nos dicen cómo hay que jugar. Y una de las cosas que más se ven son en la parte de la táctica. La táctica es cómo se resuelven las posiciones. Hay libros y libros con ejercicios de táctica, miles de ejercicios que vienen de partidas, de torneo, donde te ponen una posición y te dicen, juega el blanco y gana, o juega el negro y gana. Y entonces tú tratas de encontrar, a veces la solución es muy complicada, a veces está muy bien escondida, ¿sí?
O a veces hay que hacer un cálculo de muchas jugadas adelante muy largo. Bueno, curiosamente, el cerebro humano, si estudias muchas posiciones de táctica, eventualmente empiezas a adquirir la habilidad, ¿sí? Eso es como la programación. Si ustedes nunca programan, probablemente, o programan muy poco, probablemente van a tener muchas dificultades para hacer cualquier tipo de programas. Pero si entran a la Facultad de Ciencias y les dejan miles de tareas de programación, eventualmente se vuelven habilidosos, o sea, adquieren la habilidad y la técnica para desarrollar todo tipo de programas, ¿no? Es más, yo asumo que tienen esa habilidad, por eso les dejo las tareas que les dejo. Esas tareas no las puede hacer un principiante. Uh-huh. Bueno, entonces, en ajedrez, bueno, cuando uno hace cómputo, uno empieza a tener ciertos truquitos, ciertos patrones, ¿no? Necesito un arreglo, o sea, tengo una lista de datos, pues seguramente necesito un arreglo, ¿no? Necesito hacer búsquedas, bueno, hay miles de formas, quizás un método de hash, que necesito ordenar datos, bueno, quizás el más trivial, uso el algoritmo de la burbuja, aunque sea lento, pero funcional, ¿no? Entonces, yo me voy haciendo de los siguientes trucos, y que son los patrones de comportamiento. Entonces, los programas de computadora, mucha gente no se da cuenta, pero son un reflejo de cómo uno programa y es una huella digital de uno. Y entonces, bueno, cuando calificamos con Jessica, obviamente si dos programas se ven parecidos, aunque me cambien las variables, la lógica es la misma. Entonces, si alguien copia un programa de otro, es fácil detectarlo. Hay muchos que creen que eso no es cierto, pero la realidad es que es muy fácil detectarlo. ¿Ok? Bueno, porque se repiten de nuevo los patrones, ¿no? Eh, la gente que hace grafología, que quiere ver los rasgos de las personas, ¿sí? Y trata de asumir que los rasgos de la personalidad se pueden representar en cómo uno escribe la firma, que uno hace o lo que sea. Bueno, pues obviamente es una interpretación, pero se basa en que cierto tipo de líneas o ciertos rasgos cuando uno escribe, ¿sí? Se pueden representar como que soy más violento o más agresivo o más tranquilo, más quién sabe cómo, ¿no? Bueno, esos son patrones que quieren expresar una realidad, ¿no? Lo mismo hacen cuando te ponen ¿cómo se llama? El detector de mentiras, ¿no? Bueno, lo que miden es la resistencia del cuerpo y los cambios que uno tiene cuando uno dice una verdad o dice una mentira. Pero de nuevo estamos en la interpretación. Igual pasa en el ajedrez. Hay ciertos protocolos, ciertos patrones que nos dicen, bueno, en esta posición se juega así, pero en general funciona. No siempre tiene que funcionar. Son patrones parecidos, ¿sí? Ahora, qué tan parecido sea, nos podrá dar la solución o no. Ok, entonces, si uno estudia muchas posiciones de ajedrez, eventualmente va a tener la posibilidad de hacerse la técnica y cuando uno ve una posición parecida, va a poder aplicar un patrón conocido, ¿no? Se dice que los jugadores llegan a tener, los jugadores fuertes, unas 50,000 posiciones o patrones, pero pudieron haber dicho 100,000 o 200,000, no importa. No hay manera de probar nada de eso porque no podemos contarlas, porque no sabemos cómo están almacenadas, no entendemos nada. Entonces, pues decir 50,000 o decir 100,000, pues di el número que quieras, o sea, hagamos un concurso, ¿qué número quieres ponerle, no? Bueno, las computadoras, los programas de ajedrez no usan un sistema orientado a patrones, sino lo que hacen es sacar ventaja de su gran capacidad para hacer cálculos, ¿no? Entonces lo que hacen es, se tiene una función de evaluación y se revisan todas las posibles alternativas, jugadas y respuestas a través de un algoritmo minimax. Pero esto nos saca la ventaja, la ventaja del juego, la naturaleza del juego que es que se repiten los patrones. Eh, dice que, bueno, es decir, la computadora hace un análisis de fuerza bruta, ¿no? Y en este análisis hemos encontrado que muchas veces los jugadores de ajedrez cancelamos jugadas o discriminamos jugadas que nos parecen que no son útiles, pero que a lo mejor podrían ser útiles. Lo que pasa es que las discriminamos porque no les vemos futuro, ¿no? Pero la computadora, como analiza todo, de pronto encuentra situaciones donde nos sorprende porque hace jugadas que no haríamos nosotros, pero que resultan
favorables, ¿no? Entonces, la fuerza bruta también nos enseña de pronto cómo debemos jugar al ajedrez, pero la idea es que los seres humanos no hacemos estos cálculos infinitamente largos que hace la máquina. Por ejemplo, nosotros quizás en una situación podemos analizar 3, 4 movimientos adelante y la computadora, como la Deep Blue de IBM, analizaba, no sé si 150 millones de jugadas por segundo. O sea, 150 millones de jugadas por segundo, ningún ser humano lo hace, ¿no? Hans Moravec dice lo siguiente: las computadoras son muy buenas calculando posiciones en ajedrez, lo cual es la parte en la que los humanos tienen más dificultades. Las computadoras son malas reconociendo patrones y haciendo evaluaciones analógicas al nivel que pueden hacer los seres humanos, ¿no? Entonces, este es el enfoque diferente que hacemos los seres humanos de las máquinas, ¿no? Las máquinas analizan todo, bueno, malo y feo, ¿no? Los seres humanos, si una jugada no nos gusta, ya la deshabilitamos, discriminamos y no la usamos, ¿no? Entonces, la idea es, de alguna manera, este, eh, 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 o sea, lo que hacemos de alguna manera es tratar de jugar con ciertos patrones. Estos patrones, ¿sí? Se pueden describir. Déjenme ponerles una de las posiciones que ya les había puesto la vez pasada para que vean a lo que me refiero. Voy a limpiar el tablero y voy a poner esta posición. La vimos la última vez que hablamos de esto. Ok, tenemos esta posición y juega el blanco. Y entonces, habíamos visto que aquí el blanco lo que hacía era jugar dama por peón, hay que capturar, si no te dan mate, torre por, y entrábamos con la torre defendía y entrábamos con la otra torre y dábamos mate. O sea, la idea era esta, come, damos jaque, bueno, puede jugar el alfil, me lo como, juega acá y mate, ¿ok? Bueno, entonces, el truco es, si vemos esta posición, vemos que existe este patrón de los dos, de las dos piezas, ¿no? Que atacan este punto y después la otra torre entra para dar mate con las dos torres, ¿no? Bueno, este patrón, voy a poner y ahorita se los comparto también. Este, déjenme compartirles. ¿Este tablero lo están viendo el que está con la posición inicial o no? Sí, estamos viendo ese. ¿Con la posición inicial? Sí. Ah, ok. Bueno, entonces voy a poner el siguiente tablero y ahorita los voy a comparar con el otro. Entonces, en esta posición, que fíjense, eso es lo que es por eso que es interesante. Bueno, fíjense, en esta posición, me falta una torre. En esta posición que parece, fíjense que contra esta, ¿no? Que estoy poniendo acá, pues parecen diferentes, ¿no? Voy a ponerles el tablero de análisis. O sea, esta posición, ¿qué tiene que ver con esta? Bueno, en esta posición decidimos que la torre puede ir a la octava fila y si sacrifico la dama acá, ¿no? Entro a la casilla esta y después doy jaque y doy mate como ya les mostré. Y en esta posición es parecido. Las dos torres atacan acá, la dama y la torre, y la otra torre puede entrar del otro lado. Entonces aquí se juega dama por peón, torre por es única, ¿no? Y ahora jaque, se defiende y jaque mate. ¿Ok? Porque el rey no puede salir acá porque está el peón,
ni venirse para acá, ni comerse la pieza. Entonces, fíjense cómo en esta posición tenemos el patrón como que está del otro lado contra este. Pero igual se ataca el punto, en este caso F7. Ahora fíjense que el rey negro está aquí antes. Y en la nueva posición está aquí en el centro. Pero lo que sí es que está encerrado. No puede salir, no puede escapar, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea, ¿sí? De esto. Y la pregunta que me acuerdo que yo tuve que dar una plática ahí en el IMAS al respecto de lo que estaba trabajando y no sé si fue el doctor Benítez o el doctor Ortega, pero fue el doctor Benítez el que me dijo, está muy bien todo lo que estás haciendo, pero la pregunta es, ¿cómo hacer para que estos patrones se generalicen? Si tú me pones esta posición o me pones esta posición, pues yo veo que hay un patrón, pero ¿cómo describo esos patrones? Y entonces se me ocurrió así como se acuerdan en Regreso al Futuro, la idea que se le ocurrió del aparato para viajar por el tiempo del doctor Brown, ¿no? El fluxómetro o algo así le llamaba, y que se dio cuenta que podía viajar, que se cayó, estaba en el baño y que se pegó en la cabeza y no sé qué. Bueno, yo me acuerdo perfecto cuando me di cuenta cómo tenía que hacerlo. Y se me ocurrió un lenguaje que describe esas posiciones. Bueno, la descripción de los patrones, déjenme que se las voy a compartirles toda la pantalla para que lo vayan viendo, ¿sí? La descripción de los patrones comienza, ¿ahora sí están viendo toda la pantalla? ¿O no? No, solo se ve la... Entonces, a ver, déjame new share a toda la pantalla, muy bien. Ok. La descripción de los patrones empieza con la siguiente idea. Empieza con bueno, déjenme explicarles dónde sale el lenguaje de patrones, el lenguaje de descripción de patrones. Cuando uno juega al ajedrez y uno está en un torneo, pues hay mucha tensión, uno quiere ganar, el otro no quiere que le ganen, en fin, están trabajando, está el reloj funcionando, todo se juega contra el tiempo también, es todo un rollo. Pero uno a veces se levanta para tranquilizarse o relajarse un poco y de pronto uno ve a algún otro amigo que se levanta y le pregunta a uno normalmente, ¿y cómo vas? Y entonces no falta el que dice, no, mira, yo tengo un caballo que está atacando el punto no sé qué y estoy haciendo tal cosa y qué sé yo, y ahora la dama está atacando en F6 y entonces me dice algunas cosas para darme tips de cómo está la posición y la resuelve. Pero lo que yo descubrí, que me parece increíble que nadie se haya dado cuenta porque es una tontería, es que nosotros hablamos como ajedrecistas de ataques y defensas. Entonces yo estoy diciendo, la dama ataca el punto F7, la torre ataca el punto F7, la otra torre puede ir a la casilla H8, ¿ok? Eso es lo que digo. Entonces lo que se me ocurrió fue un sistema que lo que hace es, dice, tengo el ataque de la pieza 1, ¿sí? Ataca la pieza 2 con esta notación, ¿ok? Entonces, yo podría decir, por ejemplo, la dama ataca, la dama blanca, voy a poner las piezas en mayúsculas, las blancas en mayúsculas, la signo, la dama ataca la casilla F7 en la posición que están viendo en el tablero aquí, ¿ok? La torre, la otra torre, tengo una torre que ataca la casilla H8, ¿ok? Esa es la descripción del patrón. Ahorita les voy a mostrar cómo se ve la descripción, por ejemplo, de este patrón y con respecto a este, ¿ok? Entonces, bueno. Entonces, fíjense, yo en esta primera posición, yo lo que estoy diciendo, voy a quitar las flechas, es lo siguiente. Bueno, voy a poner, la descripción es así. La dama ataca al peón de F7. La torre, con rayos X, si quitamos la dama, también ataca, o sea, los dos están atacando finalmente la casilla F7. Tengo una torre que ataca la casilla H8. Y la jugada inicial del patrón, de este patrón, es
dama por F7. Signo de admiración quiere decir que es buena jugada, ganando la partida. ¿Ok? Bueno. Entonces, fíjense cómo este patrón ocurre. Ahora fíjense en el siguiente patrón, que es el que acabo de poner, y voy a ponerlo de la misma manera acá. Fíjense, en este caso, tengo, en el segundo patrón, tengo la dama, ataca F7. La torre también ataca F7, pero la torre no se mueve en A8, sino que ataca desde el otro lado en H8. ¿Ok? Y la jugada inicial, dama por F7. ¿Se fijan? Con este patrón, ¿sí? Describimos, ¿sí? La posición, o sea, podemos decir que estas dos posiciones que estamos viendo aquí a la derecha se representan por estos dos patrones que tengo acá y es el mismo patrón prácticamente, ¿sí? Donde la torre se mueve a la octava fila, ya sea en A8 o en H8, dependiendo, ¿de acuerdo? Pero el ataque es al punto F7, al peón de F7, peón negro, por eso lo puse en minúsculas, o podría decir nada más al punto F7, no tendría que ni siquiera decir. Entonces, la anotación es del patrón, puedo decir, por ejemplo, si yo quiero poner que una pieza tiene que estar en algún lugar determinado, puedo, por ejemplo, decir, el rey negro debe estar en la casilla E8, por ejemplo. Eso sería, en un patrón específico, tener que poner dónde va a estar el rey enemigo, ¿sí? Ahora, si el rey ataca, fíjense que rey a E8, el rey estaría atacando o llega o tendría acceso a la casilla rey, a la casilla E8. Fíjense que no es lo mismo decir el rey está en la casilla E8 o el rey ataca E8, ¿ok? Entonces, eso es básicamente el patrón. Déjenme ponerles uno más acá. Un patrón más que podemos ver. Ok. Es el siguiente. Fíjense para que se den una idea. Imagínense que tengo yo un alfil acá y acá hay un peón, ¿ok? Entonces, ¿quién me dice cómo defino este patrón? De acuerdo a esas instrucciones que hemos visto acá. A ver, Carla, piensa un poco. El alfil ataca H7. Exactamente, entonces pones alfil blanco y entre paréntesis pones ataca H7. O bien, podrías poner alternativamente ataca el peón negro en H7. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que el alfil puede estar aquí, 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 perdón, aquí o aquí, o incluso aquí, ¿sí? Porque en todos lados el alfil estaría atacando H7, ¿sí? ¿Ok? Entonces, fíjense que cuando uno describe un patrón, en realidad está describiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posiciones diferentes con solamente una instrucción, ¿sí? Poner este símbolo, o sea, poner alfil que ataca el punto, el peón de H7, el peón negro de H7, significa analizar y buscar en las bases de datos si en algún momento el alfil estuvo en alguna de estas casillas atacando el peón de H7, ¿ok? Entonces hay que analizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posiciones, a ver si en cuál de estas está. Es decir, tengo que analizar, por ejemplo, esta posición es 1, pero si no, esta es otra, esta es otra, esta es otra, esta es otra, esta es otra y esta es otra. ¿Se fijan todo lo que hay que hacer? O sea, es un proceso muy, muy ad hoc para que con la computadora lo podamos hacer. Miren, por ejemplo, la siguiente posición que les voy a poner. Esta es muy significativa porque van a ver cómo el lenguaje de patrones describe perfectamente esta posición contra otra que se parece mucho. Bueno, que cuando la ven dicen, pues así que se parece mucho, quizás no les va a parecer muy parecida, pero cuando la vean se van a dar cuenta que es estrictamente el mismo patrón.
Y entonces, de pronto, hemos descubierto que los patrones de ajedrez se pueden describir y generalizar. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Bueno, sirve para hacer un catálogo de posiciones, generalizar estos patrones de táctica y poder, en un momento dado, jugar con esos patrones. Fíjense aquí, esta posición es de una parte de Lasker contra Bauer, juega el blanco, déjenme que les pongo el tablero de análisis, y es una posición muy famosa, porque fue la primera vez que en una partida de torneo se hizo lo que Lasker jugó, que fue un doble sacrificio de alfil. Fíjense, por ejemplo, que este alfil ataca este peón, este alfil ataca este peón, la dama ataca o llega a la casilla H5, ¿sí? Y después se desplaza una torre que va acá y que se puede mover ya sea aquí o acá, ¿ok? Fíjense en eso. Ahora vean, déjenme ponerles la siguiente posición de otra partida, que la primera partida que les estoy mostrando es de 1889, y la siguiente partida de Miles contra Brown es del 82 de la Olimpiada de Suiza, ¿no? Entonces voy a poner la posición para que ahorita vamos a revisar este asunto y vamos a ver que estamos hablando del mismo patrón. Lo que me parece increíble de estas posiciones es que el negro nunca se percató del patrón, ni siquiera se dio cuenta. Ni siquiera se dio cuenta. Muy raro, porque es un gran maestro fuerte. Brown ya murió. Bueno, fíjense, tengo esta posición que están viendo acá. Dejen que la voy a poner en grande con el tablero de análisis. Tengo esta posición y como podrán ver, las dos flechas atacan las casillas estas. La dama puede entrar a H5 y la torre puede desplazarse de a F3 y a G3 o H3. Ahora fíjense en esta posición. El alfil ataca, el otro alfil ataca, la dama puede ir a H5 y la torre puede desplazarse ya sea aquí o acá para ir al otro lado. Fíjense cómo las dos posiciones son muy parecidas. Lo que cambia es que esta torre no es la que se mueve para ir hacia el flanco rey, sino que es la que está de este lado y se mueve para acá. Pero el patrón es el mismo, ¿sí? Si ustedes ven el patrón de la partida Lasker-Bauer, que se jugó en 1889, es el siguiente. Lo voy a poner acá abajo. Es la dama puede ir a H5, el alfil ataca el peón de H7, el otro alfil ataca el peón de G7, la torre puede ir a F3 y el alfil, la jugada que hay que hacer es alfil por H7. La solución de este problema es jaque, rey por, jaque, rey juega, y aquí Lasker, que fue campeón del mundo, inventa este doble sacrificio de alfil, toma y da jaque. Si el rey se viene acá, esto es mate, entonces no puede quitarse ahí, se quita donde quieran y le jugaron torre acá para darle este mate, ¿no? Y acá tuvo, perdón, aquí jugó acá. Jugó acá para darle mate, jugó peón acá, le dieron jaque, tuvo que entregar la dama, si no es mate, torre por, rey por, y le jugaron dama acá, atacándole las dos piezas, y se quedó con torre y alfil contra la dama, y perdió muy rápido, ¿ok? Pero vean, en el otro ejercicio, igual, tenemos una situación, la jugada clave, vamos a ponerles el patrón es que van a ver acá, y se los voy a poner. Fíjese, son posiciones que siguen la misma idea. Y de nuevo, la dama puede ir a H5, el alfil puede atacar el peón de H7, el otro peón le está atacado por el alfil en G7, la torre no va a F3, sino va a C3, igual, la jugada inicial es alfil por el peón de H7. Y si se fijan, es igual, jaque, rey acá, jaque, el rey se quita, alfil por peón, y si rey por alfil, jaque, el rey se quita, y ahora torre 3, amenazando este mate inevitable, y hay que rendirse, ¿no? ¿Ok? Entonces, fíjense cómo estas dos posiciones ocurren en el tablero de ajedrez, ¿no?
de tal manera que, que muestran que estos patrones se repiten. Vean que estas dos posiciones son la misma realmente, ¿sí? Y bueno, para terminar, para esta descripción y que vean, es bueno, eso, déjenme ver si... Vamos a ponerlo. Ok, voy a ponerles otra posición. Y esto es increíble porque la posición que les voy a poner se dio en una partida de Carlsen contra Karjakin en el Campeonato del Mundo del 2016, donde Carlsen se combina Karjakin y le sacrifica a la dama y le da mate. Y gana la partida con la que se corona, bueno, con la que defiende su título mundial de ajedrez en ese entonces, en el 2016, en las partidas rápidas, ¿no? Donde Carlsen se ve como que muy, muy fuerte siempre, ¿no? Carlsen es un tipo fuera de serie, esa es la verdad. Para el ajedrez, está hecho para el ajedrez, tiene unas ideas sensacionales. Bueno. Déjenme mostrarles esta posición. Voy a poner el tablero de análisis y déjenme poner la siguiente posición. Y la siguiente posición es esta que les voy a poner acá. Y ahorita vamos a hacer vamos a mostrar cómo vamos a mostrar cómo estamos hablando increíblemente de la misma posición. Y ustedes me van a decir, bueno, es que de veras no se ve nada parecido y sin embargo el tema es el mismo en una situación que parece muy diferente, pero que de diferente tiene bien poco, van a ver. Bueno, tengo esta posición, acá hay un alfil todavía. Bueno, miren. Déjenme que les pongo aquí, juega el blanco. Ok. Esta posición que estamos viendo acá, les digo, se dio en la partida del Campeonato del Mundo entre Carlsen y Karjakin. Bueno, aquí el truco es el siguiente. Aquí tuve que inventarme una serie de instrucciones porque no las podía expresar de otra manera. Carlsen, en esta posición, jugó dama jaque. Y bueno, el rey no se puede comer a la reina porque esto es mate. El rey no puede venir acá, no puede venir acá por el peón y no puede venir acá por la torre. Entonces, esto sería mate. Entonces, no puede comer el rey con la dama. Y si come con el peón, esto es jaque mate porque el rey no puede escapar acá, no puede venir acá por la torre y no puede ir a ninguna de estas casillas y no se puede proteger, ¿ok? Entonces, este problema, pero fíjense, esto fue en el 2016, pero esta partida que estamos viendo acá se jugó en el año 1979 entre Popov y Novopashin en la Unión Soviética. Y el blanco jugó dama jaque. Si rey por, esto es mate porque el rey no puede escapar acá por el peón, ni acá ni atrás. Entonces, misma idea un poco, le dieron jaque y si toma con peón, jaque, el rey no puede venir atrás porque está la torre, no puede, entonces puede defenderse, puede jugar el alfil acá, me lo como, puede jugar acá, me lo como, puede jugar acá y doy mate, ¿ok? Entonces, fíjense que estas dos posiciones, ¿sí? Tienen el siguiente patrón. O sea, la posición anterior que vimos es de la partida de Carlsen, es la siguiente. Déjenme que les pongo acá, es la dama ataca H6. La torre está, fíjense, aquí digo, la torre está en C8, ¿ok? Debería yo poder poner la torre está en la octava fila, ¿no? Para hacer más general el patrón, pero la torre está en C8. Tengo una torre que ataca F7, tengo un peón que está en H5, no está atacando, es un peón que está en esta casilla, y el rey negro tiene que estar en H7, y además, esta casilla es inaccesible al negro. Le puse una instrucción que se llama tabú, que le quita la casilla G6 al negro. Y la jugada ganadora es dama H6.
Fíjense que el patrón que se jugó en el 79, ¿no? O sea, estamos hablando de 21 años y 16, 37 años antes, y ven el patrón que se jugó en esa posición, ¿sí? Si lo revisamos con el lenguaje del que les estoy hablando. La dama ataca H6, que es este patrón de acá. La torre está en F8, no en C8, pero está en F8. La otra torre puede entrar a ataca B7. Hay un peón en H4. Hay un rey negro en H7. Hay un peón en G7 y tabú G6. ¿Qué quiere decir? Que el rey no puede acceder a la casilla G6. ¿Por qué? Porque hay algo que lo estorba. Ya sea que hay un peón del rival, que puede estar acá o acá, ¿no? O bien hay un peón propio. Igual acá la jugada clave es la primera, jaque. Ya vimos que peón por torre, juego torre por peón, jaque y mate, y si rey por, juego mate con la torre acá, ¿ok? Entonces, resumiendo, el patrón tiene una serie de, déjenme ponérselos más grande. Ese es el lenguaje de patrones descrito y es el siguiente. Primero, la pieza 1 ataca o defiende a la pieza 2. También yo puedo poner que una torre ataca o defiende, o sea, si es pieza propia, digo que defiende, ¿no? Por ejemplo, si yo pusiese aquí, el patrón podría poner rey, ataca a G3, al peón de G3, pero el peón es blanco, entonces lo está defendiendo, ¿no? Bueno, la pieza ataca una casilla específica o la pieza está en una casilla específica. Tabú de una casilla, o sea, de una casilla del tablero, significa que esta casilla está prohibida para el bando defensor, pero para cualquier bando, ¿no? Puede ser. Struct W y Struct W y B es la estructura de peones del blanco o del negro como una lista de peones tipo prólogo, ¿no? Separada por comas entre corchetes. Y tenemos conectores lógicos. La coma en prólogo es AND, el punto y coma es OR, ¿no? Y tenemos AND y OR como la lógica booleana, ¿no? Y ponemos comentarios como en C, ¿no? Diagonal, diagonal, diagonal. Con esta pequeña estructura podemos describir prácticamente muchos patrones, si no es que todos, ¿sí? Que se dan en las posiciones de ajedrez. Y podemos decir, por ejemplo, que esta posición aquí y esta posición aquí tienen el mismo patrón, son iguales en el patrón. Fíjense cómo, si vemos las posiciones, decimos, pues, ¿dónde está lo que es igual? No, lo que es igual es esto, ¿sí? La casilla, ¿sí? Y que le quita otra casilla acá para escapar. Y fíjense aquí, igual tengo acá, le quitamos esta casilla con el peón y esta casilla con la torre. Fíjense cómo si yo veo las flechas, prácticamente estoy viendo lo mismo, ¿sí? Pongan la torre esta, pónganla acá, por ejemplo, y van a ver cómo además el patrón, ¿sí? Van a ver que es prácticamente el mismo, ¿sí? Ok, las flechas son prácticamente las mismas, ¿no? Entonces, nada más que las piezas, o sea, puede haber otras piezas que quiten, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy atacando acá y acá, en la otra posición, estoy atacando acá, ¿no? Pero esto refleja que este lenguaje permite la descripción. Y si tengo esta descripción, puedo hacer un programa de computadora que busque posiciones en las partidas de ajedrez. ¿Y qué tendría yo que buscar? Pues desde luego lo que les decía. Si yo tengo, dejen que les pongo uno más. Si limpio acá. Si yo tengo que en el patrón que estoy describiendo tengo un alfil acá y acá el rival tiene un peón, ¿sí? En realidad lo que tengo que describir para hacer las búsquedas en los patrones, tendría yo que decir que, bueno, el alfil que ataca H7 significaría que el alfil, tengo que ver si hay posiciones donde el alfil está acá, o está acá, o está acá, o acá, o acá, o acá, o incluso acá, ¿sí? Entonces tendríamos que decir que necesitaría yo buscar 7 posiciones diferentes para encontrar solamente las instancias donde este alfil esté atacando el punto
H7 o el peón en H7, ¿de acuerdo? Entonces, hacer un programa que haga estas búsquedas podría ser probablemente la última tarea que les voy a dejar, pero lo discutimos, ¿hoy qué día es? Hoy es lunes, lo discutimos el miércoles para saber qué vamos a hacer. Yo les voy a mostrar el miércoles mi programa que busca patrones. No es el más rápido de la Tierra, creo que se puede hacer mucho más rápido. Yo lo que hice para el artículo que escribí, que se los voy a pasar ahí al chat, es que porque se quejaron, ¿no? Los revisores me dijeron, es que es muy lento tu programa. Sí, pero lo único que está mostrando es la prueba de concepto, ¿no? Que funciona, la idea es funcional. Y entonces ya le dijeron, no, pues fair enough, parece que está bien. Y entonces ya me lo publicaron. ¿Ok? Entonces, ese es el resumen del lenguaje de descripción que tengo aquí, que a lo mejor se pueden agregar o quitar cosas, ¿no? Ya habrá que discutirlo, ¿no? Pero queda claro en todas las posiciones que hemos visto, ¿no? Cómo se repiten las situaciones, ¿no? O sea, cómo se repiten las situaciones acá, este patrón y este patrón son el mismo. Eso es increíble, ¿sí? A pesar que la situación de las piezas parece ser muy diferente, ¿no? Eso es lo que es por el día de hoy, ¿no? Y bueno, dudas, comentarios, ¿todo bien? Bueno, a lo mejor ya se quedaron dormidos. Bueno, nos vemos entonces el miércoles. Vamos a dejar probablemente la última tarea para que bueno, terminen la tarea, se vayan de vacaciones y regresen sin tareas pendientes y demás. Si tienen tareas pendientes, pues termínenlas para entregar antes de salir de vacaciones, por favor. Entonces, les dejé una tarea de ver si podían hacer el render de las piezas con los tipos de figuritas de ajedrez, que son tipos de letras, pero creo que nadie, si lo ha hecho, nadie me ha mandado nada. Así que ahí les encargo a ver si, eso no era una tarea formal, pero sí me gustaría ver si ustedes pueden encontrar el mecanismo de cómo se hace, ¿no? Porque yo no lo puedo encontrar. Sé que se puede hacer porque los programas lo hacen, pero no sé cómo, ¿no? Bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles. Aquí a las 8:10 empezamos. ¿Sale?